Bueno, toda la semana estuvo asignada por lo que hace 48 horas escribió con toda claridad nuestro colega Eduardo Van der Koy en el diario Clarín, ¿no? La agenda pública del presidente Fernández está siendo sometida a tensiones extremas. Lo llamativo, dijo Eduardo, es que esta agenda presidencial sea con frecuencia cuestionada desde el Frente de Todos, ¿no? Las objeciones parecen nacer del Instituto Patria e interpelan la conducta política del presidente. A la luz de este comentario, obviamente podemos ver un montón de acontecimientos en la semana, que incluyen, por ejemplo, el arrepentimiento del presidente respecto al tema Vicentín y la contradicción que le presentó inmediatamente la senadora Fernández Agasti, que dijo de ningún modo vamos a estatizar igual. Obviamente el planteo que hizo la señora Kirchner respecto a la economía, posteando un artículo del periodista Alfredo Zayat, que postulaba, bueno, la economía basada básicamente en el control político del sector privado. Los comentarios adversos al presidente de la señora Bonafini, respecto de que se había reunido con empresarios que al mismo tiempo habían desaparecido gente, y esta clase de comentarios. Bueno, obviamente su corrección, vamos a llamarlo, de la postura sobre Venezuela. Yo decía temprano, a mí me cuesta entender cómo el presidente Fernández, un hombre de la democracia y del derecho, reconoce la legitimidad de un gobierno al mismo tiempo que condena graves violaciones de los derechos humanos. No hace falta decir que Guaidó es el presidente de Venezuela, eso es innecesario e inclusive hasta diría yo inútil, ¿no es cierto? Es una idea sin sentido, práctico, pero efectivamente si uno condena de manera visible violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo reconoce la legitimidad del ejecutor de esas violaciones. Es raro, ¿no es cierto? Y obviamente, a la luz de todos esos episodios, la modificación de la postura del presidente, que era muy visible, ¿no es cierto?, respecto al tema de Irán, que ayer fue expuesta, su cambio, obviamente, nada menos que ante el Comité Judío Americano, ¿no? Cuando el presidente, bueno, finalmente aceptó que el memorándum dejó de ser, desde su perspectiva, un delito, para hacer un intento de entendimiento, a ver si Irán aceptaba enviar a Buenos Aires a los culpables del atentado. Un asunto muy raro. Sobre este asunto yo ayer presenté, obviamente, una simplificación, porque era simplemente para presentarlo en términos sencillos, de qué es lo que está pasando acá, ¿no es cierto?, con el presidente Fernández, que, aceptémoslo, se ha vuelto el tema de la semana, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el presidente Fernández? Ayer comentábamos un artículo muy interesante de Carlos Pañi, que sostenía que, bueno, el presidente tiene obstáculos derivados del origen de la fórmula Fernández-Fernández y del modo en que la señora Kirchner armó el formato político que hoy se volvió gobierno. Al mismo tiempo, Alejandro Katz, un súper sociólogo, un tipo interesantísimo, planteaba ayer que en realidad lo que es un problema en el proceso, no en el nacimiento del formato, ¿no es cierto? Él dijo ayer, o anteayer, en realidad, es que Alberto Fernández no sabe lo que quiere, ¿no? Yo, de algún modo, adhería a esta noción bajo el argumento de que no hay sustituto en un país como Argentina al papel del presidente y a la determinación de un presidente. Y creo que no hay sustituto ni hay excusa, ¿no? Con independencia de lo que le plantee el sistema que lo rodea, el presidente es el presidente de la nación, Y convengamos que esta semana fue muy costosa para el presidente, con asuntos tan visibles y tan, si se quiere, patéticos, como la cuestión de Irán, ¿no es cierto? Así que quiero revisar un poquito esta idea de un presidente que no sabe lo que quiere, con el autor de la definición tan clarita, que se llama Alejandro Katz. Un abrazo, Alejandro, buen día. Marcelo, buen día, gracias por llamarme. Estaba tratando de hacer una simplificación, por supuesto, sintética de los acontecimientos, ¿no es cierto? Y preguntarte, ¿cómo estás viendo al presidente hoy, a la luz de esto que acabo de contar? Mira, yo creo que hay quizás tres dimensiones que podríamos intentar señalar. La primera es, efectivamente hay un problema, para decirlo con una expresión un poco clásica, de legitimidad de origen de Alberto Fernández, no en relación con los procedimientos democráticos, sino con su presencia al frente de la coalición que lo lleva al poder. Quiero decir, Alberto no se hace un lugar al frente de esa coalición gracias a su propia estrategia política adentro de la coalición, sino a la designación de quien lidera la coalición. A través de un Twitter.
Claro, ahí hay un problema de legitimidad de origen y desde que él asume, esa legitimidad empieza a tensionarse entre quien lo designa y pretende ser titular del poder y el presidente electo que, como consecuencia del proceso democrático y constitucional que lo convierte en presidente, es quien tiene el derecho de ser el que detenta el poder. Esa tensión está presente, puede inquietarnos, pero no es anormal, es racional, quiere decir, eso iba a ocurrir. El punto, en mi opinión, es ver cómo se define esa tensión, no que exista. No debería preocuparnos que exista, debería interesarnos saber cómo se va a resolver. Yo creo que a partir de eso, el crecimiento de imagen del presidente a partir de la gestión de la pandemia empieza a preocupar a quienes le dieron ese puesto desde adentro de la coalición, no desde la sociedad con sus votos. La imagen de Alberto creciendo molesta a quienes querían convertirlo en un títere. Y me atrevo a suponer que cuanto más se lo ataca es porque más autonomía tiene o ellos creen que tiene. Este es un aspecto. El otro aspecto es el que yo intentaba señalar en esa pequeña columna, y lo marcaba a partir del caso Vicentín. Nosotros tenemos dos actitudes del presidente en el caso Vicentín. Primero, una conferencia de prensa muy imprevista, no es el resultado de una discusión pública fuerte, importante, audible. No estaba la sociedad discutiendo qué hacer con Vicente. Y cuando digo la sociedad quiero decir, no lo estaba discutiendo el Parlamento, no lo estaban discutiendo los medios de comunicación, etcétera. Y nos enteramos un lunes a media tarde que se va a expropiar la empresa. Un par de meses después o un mes después nos enteramos que no se va a expropiar la empresa. En las dos ocasiones quien lo anuncia es el presidente mismo, lo cual ya es demasiado, y la decisión de no expropiar se comunica junto con un argumento un poco extraño que es: pensé que iban a festejar pero me dijeron cosas horribles, así que no lo hagamos. Esta ida y vuelta en relación con una empresa importante, pero no es una empresa que fabrica insumos nucleares, esta ida y vuelta puede ser leído a la luz de la tensión interna de la coalición, y es posible que haya elementos de ese tipo en las contradicciones del proceso. Pero a mí me parece que hay algo que corre en paralelo, y es lo que vos señalabas. Yo creo que Alberto Fernández ha sido durante toda su vida política un hombre táctico. Es decir, el hombre que construye la política del corto plazo, el hombre que reúne personas o actores del poder o factores de decisión, etcétera, para que la toma de decisión sea posible a favor de los objetivos del gobierno. Pero no lo hemos visto actuar como un estratega, no lo hemos visto actuar como alguien que piensa el país en el largo plazo y que tiene enunciados sobre el país en el largo plazo. El discurso público de Alberto en ese sentido ha sido también contradictorio. Es una persona que le habla a una parte de la sociedad y le dice que él querría ser un presidente socialdemócrata, y le habla a otra parte de la sociedad con la gramática del peronismo tradicional. No necesariamente hay una gran contradicción entre una cosa y la otra, pero hay una contradicción esencial entre recurrir a la tradición nacional y popular o convocar para un proyecto políticamente liberal y socialmente inclusivo, que es el proyecto socialdemócrata clásico. Ahora, yo diría algo más, si me permitís. Creo que sin duda es problemático que el presidente, como digo, con un poco de abuso retórico, si quiere, no sepa lo que quiere.
no tengo un proyecto claro para ir hacia adelante. Y creo que podría dar muchos ejemplos acerca de esa confusión del presidente en sus acciones discursivas y en sus acciones políticas o decisionales. Pero creo que el problema es más grave. Creo que en general en nuestro país no tenemos una idea de lo que querrían quienes no quieren radicalizar la política. Quiero decir, Cristina Kirchner tiene una idea bastante clara de lo que querría hacer con el país. Querría convertirlo en una sucursal del Estado y querría convertir al Estado en una sucursal del gobierno. Es una idea que ha sido probada y llevada a la práctica muchas veces, que en algunos casos resulta más o menos exitosa. En China la idea de que el Estado, el gobierno y el partido se confundan bajo el liderazgo de una persona cargada de poder ha resultado bastante bien. Sí, tenés que tener tanques, tenés que estar dispuesto para hacer los tanques para ayudar a la gente, pero por supuesto, porque quienes aprecian ese modelo se pueden considerar exitosos en haberlo llevado adelante. No necesariamente eso convierte a un país en Venezuela, puede convertirlo en la segunda potencia mundial que desafía a la primera. Yo no, y muchos de nosotros, y nuestra Constitución no suscribe ese modelo, pero es claro. Y creo que, para decirlo, para simplificar, en la vereda de enfrente de la grieta, también saben lo que quieren. Quieren que el mercado regule las interacciones sociales, que la producción de riqueza privada sea el objetivo principal de la sociedad y eventualmente que si eso ocurre, los excedentes de esa riqueza puedan contribuir a cierto bienestar de quienes no participan de su producción. El problema es que entre unos y otros no se ha podido decir qué es lo que se quiere. Claro, y unos son el 30%, el otro son el 20% y el 50% de la sociedad que no quiere ni un proyecto ni el otro proyecto y que rechaza con su voto cada fracaso de quien intenta llevar algo de esto adelante, no tiene una alternativa clara. Y creo que el presidente es un exponente de esa falta de alternativas del resto de la sociedad. No creo que sea un problema personal. Por supuesto, hay un problema en él cuando está al frente del Estado argentino y un día expropia y otro día no expropia. Y eso es un problema porque quizás muchos no sabemos cómo se llevaría esto adelante, pero no somos el presidente de la República. Claro, pues fíjate que por ahí, Alejandro, ese 50% que mencionás es el que mira atónita por la televisión un reportaje de Alfredo Leuco al presidente de la calle Pou. Bueno, porque efectivamente Uruguay es un país que ha podido construir acuerdos no radicalizados, entre los sectores de la política no radicalizados, que le permite oscilar entre gobiernos de centroizquierda y gobiernos de centroderecha, gobiernos que favorecen la ampliación del capital y el desarrollo de las fuerzas productivas, y gobiernos que tienden a políticas más inclusivas y más distribucionistas, y en ninguno de los casos lo que ocurre es que salte todo lo demás por el aire. Es decir, hay acuerdos básicos que permiten que la política regule los conflictos, que el voto decida en cada momento qué tipo de decisiones se van a privilegiar, todos las aceptan de buen grado, y cuando digo las aceptan de buen grado quiero decir, nadie le quita legitimidad al oponente. Todos asumen que la democracia es alternancia y no hegemonía, etcétera. Uruguay efectivamente es un ejemplo de país en el que la moderación marca el sentido de la política, lo cual no quiere decir que no haya conflictos de intereses, que no haya contradicciones, que no haya ideas de país que difieren, pero difieren en cuestiones centrales, pero que no afectan la posibilidad de respetar las mejores decisiones de los otros. No se va y viene permanentemente. En Argentina tenemos, yo creo, hace muchos años este problema, hace muchos años, es decir, hace varias décadas, un país en el que
quienes también diría Marcelo, hay un problema muy estructural. Las coaliciones que pueden aspirar al gobierno están controladas políticamente por sus sectores más radicalizados, Claro, por supuesto. que son los que seleccionan los candidatos. Pero esos candidatos, para ganar, tienen que buscar el voto de la ciudadanía no radicalizada y hacer promesas de moderación. Cuando llegan al gobierno, hay una tensión entre la promesa de moderación hecha hacia la sociedad no militante y el compromiso de radicalización con el que consiguen el control de las coaliciones que lo llevan al gobierno. Entonces hay un ambiente de tensión permanente entre radicalización y moderación adentro de cada coalición y entre las coaliciones que alternan el gobierno. Y entre tanto hay una sociedad que una y otra vez vota por resignación contra los que se tienen que ir, no a favor de los que vienen. Sí. Por último, está claro que el papel del presidente acá es insustituible, es determinante y no tiene excusa. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El régimen argentino es presidencialista y el presidente va a tener que resolver. Yo creo que perdió una ocasión al inicio de la pandemia cuando tenía un 80% de imagen positiva y podría haber capturado esa imagen convirtiéndola en poder político real en el interior de su coalición y no lo hizo. Yo espero que lo haga porque lo contrario de que lo haga es la inestabilidad y los problemas de gobernabilidad y eso sería muy malo, agravado porque la gobernabilidad se trasladaría a la vicepresidenta, que me parece que es una figura tremendamente corrosiva de la política en este país, y no solo de la política, de muchas otras cosas también. Pero Alberto Fernández ha probado hasta ahora que con una pierna trata de ir hacia la matanza, donde están los votos que lo llevaron al gobierno, y con otra pierna trata de ir hacia Caballito, donde hay una ciudadanía que espera encontrar un presidente moderado, que tenga un discurso no confrontativo, que tome decisiones que no vayan contra los preceptos constitucionales, y que intente resolver no solo los problemas de los sectores más marginados y hundidos de nuestra sociedad, sino también los problemas de sectores medios que ven erosionar su futuro desde hace mucho tiempo. Y esa contradicción entre caminar hacia la matanza y hacia Caballito lo está inmovilizando. Lo hace expropiar un día y no expropiar al día siguiente. Y eso es dar vueltas en torno de nada. Ojalá se pueda romper esa inercia en los buenos términos, en los términos de construir una sociedad democrática, republicana, moderna, y que pueda resolver adentro de la política los conflictos que evidentemente e inevitablemente hay que resolver en toda sociedad compleja. Alejandro, has contribuido a un gran cierre de nuestra semana con tu reflexión. Gran abrazo. Otro para vos y gracias por llamarme, Marcelo. Chau. Alejandro Katz con nosotros.